Creo que se ha hecho una información muy importante. ¿Qué significa el 3 o 4% del PIB? Es altísimo. Y si lo transportamos en términos de crecimiento, estamos hablando de un crecimiento promedio de 6%, si aumentamos el 3% que se anda perdiendo, estaríamos en los niveles realmente más altos del mundo. Oportunidad que se pierde por la existencia de los delitos de corrupción dentro del Estado. ¿Qué significa en términos económicos cuando decimos que en la propia información del señor Quirós, que cerca del 20 al 30% del presupuesto anual se pierde en corrupción? O sea, más de la cuarta parte del presupuesto nacional se pierde en delitos de corrupción. O sea, el asunto es desesperante, viéndolo desde el punto de vista económico. 3.4 de 5 del PBI, ¿cuánto creo que llega el presupuesto al sector de educación, por ejemplo? Todos los años está bordeando al 3%, 3.1, 3, pero bordea por ahí, del PBI. O sea, la plata que es para un sector simplemente se desvanece. ¿Cuánto significaría para el Perú que ese dinero sirva para fortalecer un sector tan importante y haber cumplido lo que la clase política en la recuperación de la democracia había planteado, llegar al 6%? Ahora esto es viéndolo desde el punto de vista económico, pero si lo vemos desde otro lado, lo vemos desde el punto de vista de la credibilidad del país, si lo vemos por el punto de vista del desarrollo y de competitividad del país, el asunto es que la moral de un país significa bastante en términos económicos, en términos culturales, en términos de posicionamiento del país en el mundo. O sea, es un problema fuerte, gravísimo, que es necesario extirpar. Es un problema que ya es necesario y de suma urgencia abordar, extirpar, separar la política de la corrupción. Es lamentable, y los ciudadanos lo ven, que gente involucrada en la corrupción aparece nuevamente en las campañas, aparecen electos o, si no electos, contratados en altas responsabilidades. Y eso se da en diferentes niveles. Hay círculos de corrupción que funcionarios que están ligados, como se dice, conocen el negocio y andan rodando y rondando los gobiernos locales, los gobiernos regionales y a veces en muchos ministerios. O sea, es lamentable que esto suceda. Y nosotros hemos planteado la iniciativa legislativa hablando del término inhabilitación definitiva a toda persona que ha incurrido, haya robado. Y creo que esa es una de las medidas más fuertes. Yo sé que en el discurso y en el debate algunos le están dando mucho peso al término de lo que significa la deuda de la reparación civil. Y me parece bien, una persona que debe al sistema privado pasa a la cartera de riesgos, ¿no es cierto? No le dan crédito, no tiene muchas limitaciones en muchas transacciones, pero lo que le debe al Estado no pasa nada. Entonces es importante ver ese tema, pero no es solamente este tema, porque lo que podríamos decir, entonces paga la reparación civil y asunto arreglado, entonces ya no es corrupto. No, aquí la cosa creo que hay que verlo por los dos lados. El asunto de la deuda de la reparación civil, que sí hay que exigir que lo pague y que realmente asuma su responsabilidad, esté en la cartera de riesgo porque es un deudor y un deudor a todos los peruanos. Me parece bien, pero no lo suficiente. El concepto de inhabilitación definitiva es importante. A la persona, por ejemplo, yo no soy abogado y por eso me permito decirlo así en términos más prácticos y simples y políticos. La persona, por ejemplo, que usa el arma, ¿sí?
definitivamente no pueden volver a tener licencia o renovar la licencia de uso de agua. Se le prohíbe totalmente. Salió una norma que se sanciona a los maestros que hayan caído en actos de terrorismo, que delitos sexuales, y se le inhabilita de por vida que vuelva a enseñar en el aula. Pero el funcionario que roba al Estado se le posibilita y se le da oportunidades que vuelva a seguir teniendo una función pública. Entonces hay cosas ilógicas que es necesario recomponer, es necesario establecer, ponerlo en el debate nacional, ponerlo ya y empezar a resolver desde nuestra función, desde nuestros roles. Y creo que es importante que una vez el Poder Legislativo trate el tema, pero no solamente el tema de las reparaciones civiles, sino el tema en su conjunto, de cómo abordamos de una vez este tema que es tan preocupante para el Perú. Queremos un país que tenga la moral suficiente, y cuando nuestros gobernantes no tienen tal moral, realmente, ¿cómo estamos? Queremos un país que recupere su moral y decir, sí, pues nuestros gobernantes son los mejores ciudadanos que tenemos, son los que nos representan, que son los mejores que realmente tienen la moral suficiente para poder dirigir nuestro país. Creo que eso es lo que quiere el Perú. El Perú quiere un país competitivo y la moralidad es un elemento fundamental, lamentable no considerado dentro de la estructura para poder diseñar competitividad en el Perú. Debería estar, porque es un elemento fundamental, es un elemento de valor, es un elemento, creo, que todos tenemos que trabajar y rescatar cada uno nuestro rol, cada uno nuestro espacio. Y los ciudadanos, como ciudadanos, recuperar el espíritu y la capacidad de vigilancia, porque ciudadanía no es solamente ir a votar, ciudadanía es proponer, es tener capacidad de gestión y tener capacidad de vigilancia, y hacer las denuncias en forma oportuna y existir los mecanismos para que esas denuncias sean asumidas y sean canalizadas. Creo que esos son temas fundamentales, al cual se tiene que tratar de diversos niveles, como ciudadano, como sociedad civil, como Congreso, y todos los niveles del Estado tienen que estar comprometidos para limpiar nuestro país de la corrupción que tanto daño hace, porque somos un país con muchas oportunidades, y esta gran traba, esta gran lana tiene que ser superada. En todo caso, toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo, de antemano agradecemos a la sociedad civil que está aquí presente, agradecemos a los expositores, porque sabemos de que va a ser un aporte importante. Yo creo que el debate nacional tiene que darse, y el Congreso tiene que darse, y creo que ese es un asunto de responsabilidad de todos los peruanos. Muchas gracias.